Marca Player Vigo, con Ramón Méndez y Alba Calvo. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Marca Player. Madre mía, Alba, acabas de oír que tenemos entradilla propia y todo ya, parecemos aquí importante. Buenas tardes, pues sí, la verdad es que la cosa parece que empieza a ponerse seria. Vamos a tener que empezar a hacer como que trabajamos o algo. De hecho, trabajar mucho no, pero todavía estamos aquí de resaca del Black Friday, que de hecho, porque no estáis viendo a Andrés, que tiene unas ojeras impresionantes de haber achuchado hasta el último segundo del Cyber Monday de ayer. Y bueno, ¿tú qué tal has llevado el Black Friday este año, Alba? Pues yo, mira, me planté en el MediaMarkt el jueves a primera hora para comprar un par de series y unas pelis a las que les tenía ganas, y aproveché ya para comprar algún regalo de Navidad adelantado, y luego ya el resto del finde pues ya me olvidé, que a mí esto de tanta gente en los sitios no lo llevo nada bien. No, sí, en el fondo suele ser lo mejor aprovechar al principio y evitar esas aglomeraciones habituales de fin de semana. Bueno, empezamos ya el programa de hoy porque tenemos muchísimo de lo que hablar y hay que aprovechar cada segundo, porque hoy hablaremos, entre otras cosas, de la franquicia Final Fantasy y del estado actual de la industria del videojuego en España. ¡Vamos allá! Radio Marca, 15 años haciendo afición. A la venta por fin, después de una década de desarrollo, Final Fantasy XV, bueno, un desarrollo complejo en el que cambió incluso de nombre y en el que vivimos muchísimas esperanzas que se frustraron y esperanzas renovadas con este título, que pertenece a una de las franquicias más importantes de la industria del videojuego. Y de hecho ahora mismo tengo a Andrés enseñándome por la ventana su copia recién comprada en el MediaMarkt, ha ido a primera hora a pillarlo y que creo que ya está deseando llegar a casa para enchufar una PlayStation 4, porque no es para menos. Esta es una franquicia que ha marcado a muchísimas generaciones de jugadores a lo largo de sus casi 20 años de historia. Y para repasar esta franquicia, que hoy vamos a centrarnos un poco en este Final Fantasy, tenemos con nosotros a nuestro compañero del STIG, antiguo compañero de Medistation, Enrique García. Muy buenas. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias por la invitación, que ya era hora de que me tendieras la mano para venir aquí a tu casa. Sí, la verdad que sí, o sea, llevamos 4 programas y no hay uno que no me hayas dicho, todavía no me has llamado, maldito. Pues aquí estamos para hablar de Final Fantasy y empezamos por el primero, ¿no? Final Fantasy 1 para la mítica Nintendo, la NES, Famicom en Japón. Corría el año 87, si mal no recuerdo, y estábamos con una Square Enix que estaba con el agua al cuello, que estaba a punto de quebrar, pero llegó Hironobu Sakaguchi, el padre de Final Fantasy, y levantó el barco. Sí, levantó el barco una compañía que estaba prácticamente al borde de la quiebra y que planteó este proyecto como una carta, toda una carta. O sea, sacaron un juego de rol que, digamos, que motivaba un poco más al jugador a seguir una trama. Hasta entonces los juegos de rol pues no habían estado muy centrados en lo que era una trama más contundente, y a pesar de que el guión del primer Final Fantasy era bastante básico, sí que ha servido para sentar todas las bases de lo que hemos ido viendo posteriormente, y sobre todo todos los elementos icónicos que han servido de forma unitaria en la licencia. Toda la política, bueno, más que política, más la temática de los cristales que hemos visto de forma conectada con el resto de juegos de la saga. En todos los juegos prácticamente hemos tenido, bueno, en todos no, en algunos se han escorado, pero sí que el tema de los cristales siempre ha estado presente, y el tema de, bueno, ahora más que nunca con Final Fantasy XV, lo de los 4 héroes iniciales, que si recuerdas solamente tenías 4 personajes, ahora volvemos a tener solo 4 personajes, y por lo que hemos visto de compañeros de la prensa que han comentado, va un poco muy en esa línea, homenajeando aquello que podemos ver hace más de 20 años. Que eran además los 4 héroes de la luz, o sea, tenían un papel muy marcado los 4 héroes aquellos, que bueno, lo de la historia también pecaba un poco de ser poco profunda, en parte porque también estamos hablando del año 87, estamos hablando de juegos de 8 bits, obviamente la tecnología no da para más, y esto se vio pues un año después, en el año 88, cuando Final Fantasy 2 vio la luz y demostró que, bueno, básicamente era más de lo mismo, era un poco continuista, ¿no? Sí, pecó un poco de continuista. De hecho el juego sí que mejoró un poco en a nivel de... Porque una cosa que hizo muy bien Final Fantasy el primero y el segundo con respecto a otras sagas del mismo género, como de rol, incluso con Dragon Quest, que es también de Square Enix, era que sabía crear un mundo. Bueno, de Square Enix ahora, de aquella era todavía Squaresoft, efectivamente. Claro, era solo de Enix. Era de que te creaba un mundo en el que tú más o menos te sentías vivo. Es decir, tú ibas visitando, empezabas en una ciudad pequeñita, ibas visitando diferentes pueblos, diferentes capitales,
y tú sabías que todo estaba conectado por una trama, pero tú realmente sentías que ese mundo de fantasía existía y tenía una unidad, no era algo completamente inconexo. Y ya el 2 sí que evoluciona un poco más la trama, si mal no recuerdo, así que ya presentaba personajes con mucho más nombre, te daba un antagonista que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre que tenía el antagonista del 2, pero creo recordar que era una bruja. O sea, era todo mucho más trabajado a nivel de guión. Y bueno, ya luego, un par de años después, en 1990, ya sentándose la franquicia en el mercado y completando la trilogía original para NES, tenemos Final Fantasy III, en el que se da un paso adelante a nivel jugable, sorprendiendo bastante para lo que eran las limitaciones de los 8 bits. Y tenemos esos trabajos, esa posibilidad de cambiar de trabajos a los 4 héroes de la luz. Y bueno, nosotros aquí este juego realmente lo tuvimos como vetado, ¿verdad? Hasta el remake de DS lo desconocimos un poco en Occidente y ya jugamos esa versión con un argumento más elaborado, pero originalmente también pecaba un poco de continuismo, o sea, evolucionaba un poco el aspecto jugable, pero sigue siendo un poco continuista porque la NES tampoco daba para mucho más. Sí, bueno, se puede decir perfectamente que del 1 al 3 hay una línea clara a nivel estructural, tanto a nivel gráfico como a nivel de guión, incluso como a nivel de personajes, porque aunque en el tema de los trabajos donde explota y donde se desarrolla con mayor expansión es en el 3, sí que venía un poco hilado de los dos anteriores. Y sí que es un juego un poco, entre comillas, olvidados hasta, como bien has comentado, hasta esa revisión de 3DS, que por cierto también ha salido en teléfonos móviles, si no me equivoco, y recomiendo jugarlo porque mola mucho ver desde la perspectiva más o menos actual cómo era aquello hace tiempo. Y un año después, que la verdad es que al principio estaban todos un poco apelotonados, ahora pasan años entre finals, pero de aquellas era casi a juego por año. Un año después, en el año 91, la franquicia daba el salto a Super Nintendo con Final Fantasy IV, y aquí ya empieza lo bueno. Aquí ya es cuando se presenta una historia muy elaborada, muchísimos diálogos, personajes muy bien definidos. Aquí ya es cuando empezamos a ver el Final Fantasy que conocemos. Sí, la verdad es que es uno de mis favoritos personalmente, porque realmente Final Fantasy IV es el que ya delimita una historia con un guión muchísimo más sólido y con personajes muchísimo más definidos. Ahora volvemos ya aquí nos olvidábamos del tema de los jobs. Cada personaje tenía su propia clase, o sea, tenías a Cecil, a Caín, a Golbez y demás. Tenías cada personaje, había una chica que era Rydia, que era la invocadora, es decir, no podías andar mutando lo que hacía cada personaje en combate, y sobre todo el sistema de lucha también incorporaba un mayor dinamismo. Incluso el aprendizaje de habilidades era un poco menos tosco que con anterioridad. Pero sobre todo lo que a mí me llamó mucho la atención del 4 era cómo el guión ya daba un giro mucho más profundo, mucho más profesional, como veíamos cambios de personajes que de repente pasaban a ser de traidores aliados, y a la inversa, como iban cayendo personajes desde mi punto de vista, las muertes más emotivas de la saga, que tiene un montón, o sea, tiene para recordarnos. El 4 ya comenzó a jugar con eso de una forma muy inteligente, y era un poco una manía de casi de Juego de Tronos, porque no te podías encariñar de ninguno. Sí, realmente eso es un poco la manía de Sakaguchi, diría yo, porque la gente se impresiona un poco luego con 7, y hablaremos luego del 7, pero es algo que estaba presente en la franquicia siempre, incluso en juegos posteriores de Sakaguchi. Y no te olvides también, Ramón, de la banda sonora que tuvo el 4, que ahí ya con Uematsu, yo creo que ahí alcanzó, se puede decir que su mayoría de edad a nivel de bandas sonoras dentro de la saga Final Fantasy, y se nota mucho el salto del 3 al 4, y ya marca un camino a seguir que ya con los siguientes es descomunal. Sí, o sea, se convirtió en un emblema Uematsu, que precisamente era lo que iba a comentar, te me has adelantado por una frase, y efectivamente, o sea, se convirtió en un emblema. O sea, Sakaguchi y Uematsu son sinónimo de Final Fantasy en sus orígenes y durante casi toda la franquicia. Y bueno, después en el año 92, otro año después, salió Final Fantasy V, un capítulo que estaba muy bien, como me contaba una historia interesante, pero que realmente es como que el final del que nadie se acuerda, sobre todo porque después del 4, que como bien decías también es de mis favoritos, y después del 5 llegó Final Fantasy VI en 1994, que creo que es la revolución de la franquicia, uno que marcó época y uno de los favoritos de muchos usuarios, a pesar de que ya pasaron casi 20 años también del juego. Sí, de hecho, bueno, el 5 lo que hacía muy bien era recuperaba el sistema de los trabajos, de los jobs, y lo perfilaba bastante. De hecho, del 5 después han terminado partiendo otros finals posteriores, de los que hablaremos ahora en un ratillo. Pero el 6 sí que para mí es uno de mis favoritos, uno de los más trabajados, tanto a nivel argumental como a nivel visual. Hacía maravillas con la Super Nintendo. Fue el último final que salió
que ha salido en Super Nintendo, y la verdad es que utilizaba unas tecnologías para, si recuerdas, en el Mapamundo teníamos la nave de Seltzer que se movía en 3 dimensiones, aquello era un espectáculo visual para la época, y sobre todo una trama súper elaborada, unos personajes extremadamente carismáticos y en una cantidad descomunal, porque incluso hasta secundarios como Umaro tenían su trama y no eran meras marionetas. O sea, posteriormente hemos visto personajes en Final Fantasy completamente carentes de carisma, y aquí sobraba carisma por todos lados. O sea, un soldado básico de un castillo, el castillo de Fígaro, tenía algo que decirte. O sea, eso no se ha visto en otros juegos de la saga tan a nivel de tan profundo, y la banda sonora aquí sí que era para quitarse el sombrero. Pues y decirle a Uematsu que se pueden decir tacos, no. O sea, no, mejor que no. lo había hecho perfecto. Pues yo creo que en parte ese perfeccionamiento se debe al dominio de Super Nintendo. Yo creo que ahí ya estaba la consola casi languideciendo, dando sus últimos coletazos, y como que supieron aprovecharla al máximo después de trabajar con ella durante casi un lustro. Pero bueno, llega el año 97 y ahí empieza cuando explota el boom. Cuando llega Final Fantasy VII a PlayStation, después de ese fracaso de desarrollo en Nintendo 64 por diversas diferencias entre Squaresoft y Nintendo, y Sony está al quite, y no solo está al quite, sino que se arriesga y saca el título en todo el mundo, incluso traducido al español con una traducción bastante infame y nefasta, pero que es un clásico. O sea, yo creo que todo el mundo está deseando que en el remake se recuperen frases mal traducidas del original. Hombre, alguna como homenaje sí que hay que recuperarla. Final Fantasy VII hace cosas muy bien. También antes sí que me gustaría comentar que recuerdas que hubo una demo técnica con personajes de Final Fantasy VI reenfocado a Nintendo 64. Aquello terminó, hubo ahí un desbarajuste, como se suele decir, entre Square Enix y Nintendo y demás, y el juego acabó saliendo para... No tuvo nada que ver con aquella demo técnica y acabó saliendo para PlayStation, que eso también fue... Primero se aprovechó de una consola que por aquellas estaba siendo completamente masiva, era la consola más vendida del momento y el oscuro objeto de deseo de aquella generación. Segundo, se aprovechó del formato, porque recuerda que pasamos de cartucho a disco, y eso a Final Fantasy le permitió tener unas bandas sonoras más sólidas a nivel técnico, y además entrar en un terreno farragoso como eran las escenas cinemáticas, que en los juegos anteriores, si mal no recuerdo, no había, o había cosas súper anecdóticas, porque realmente el espacio que te daba el cartucho no era... Claro, la tecnología era diferente, y además esas cinemáticas que aprovecharon, insisto, Sony aprovechó muy bien ahí el tirón de Final 7 para vender su consola, y era unos anuncios publicitarios todo con las TGs de vídeos del juego que para que entonces eran impresionantes. También, evidentemente, tenemos una trama muy sólida, unos personajes también tremendamente sólidos, y sobre todo yo creo que hay veces que se dice que hay cosas que llegan en el momento adecuado, y Final Fantasy VII sí que supo llegar en el momento adecuado. Es decir, yo no sé qué pasaría si ahora extrapolamos aquello al tiempo actual, o lo movemos a 2 o 3 años posterior en el lanzamiento de otros títulos. No sé, yo creo que salió justo cuando tenía que salir, y por eso tenemos hoy tanta pasión por la saga en general y tan buen recuerdo de ese título en concreto. Sí, que además fue un juego que enseñó a mucha gente lo que era un juego de rol japonés, que por aquel entonces existían, habían salido muchos, pero no habían tenido el calado que tuvo Final 7, en parte por ese argumento, sus personajes carismáticos, personajes que a día de hoy siguen siendo de los más queridos por los usuarios, personajes como Aeris, cuyos acontecimientos, por no hacer destripe por si alguien todavía no lo ha jugado, pues que marcaron a toda una generación. Sí. Y después de eso pues llegó Final Fantasy VIII en 1999, y yo creo que todos tenían el listón demasiado alto, y aunque hay muchísima gente, yo conozco muchísima gente que le encanta este juego, que de hecho es su Final Fantasy favorito, yo creo que en general bajó un peldaño con respecto al 7, bajó un par de peldaños con respecto al 6, y es un juego que podría haber dado mucho más de sí. Hombre, a ver, a mí en general la generación de PlayStation, los 3 principales de PlayStation, si no contamos Tactics y spin-off varios, me han gustado bastante. Sí que es verdad que el 8 vinimos con la expectativa muy alta después del 7, vinimos conociendo unos personajes muy carismáticos, míticos, una trama muy sólida, con algunos momentos que nos hicieron llorar, por qué no decirlo. Y el 8 pues se quedó un poco atrás, o desde mi punto de vista pues, con un poco de ñoño en algunas cosas. Pero no dejaba de ser un muy buen juego, y tenía un sistema de combate con el tema de extracción de magias y cómo ibas aprendiendo la
las diferentes habilidades, el uso de los jefes, de las invocaciones, que tenían su propio desarrollo interno cada una. Eran como si al final acabaron siendo casi Pokémon. Entre las invocaciones. Era un juego muy completo, un juego con una cantidad de contenidos adicionales descomunal. Eso sí es verdad, eso hay que decirlo. Yo creo que ahí tenía bastante más que lo que vimos en el 7. Porque si te ponías ahora, voy al templo a conseguirme... ¿Recuerdas la mitiquísima de conseguir Tomberry? Que tenías que matar 20 Tomberry, me parece, y al número 21 era cuando te salía la invocación para combatir contra ella. Eso eran cosas que a Ramón hoy día con la edad que tenemos no nos podemos permitir. Yo creo que tampoco los jóvenes de día de hoy que lo admitirían, están acostumbrados ya a otro ritmo de juego. Eso sí que lo hizo muy bien el octavo. Y en el año 2000, un año después, Final Fantasy IX, que yo creo que es posiblemente de los juegos más redondos de la franquicia, también es de los más queridos y más recordados, pero posiblemente le haya pesado la época porque ya está todo el mundo mirando a PlayStation 2, a Dreamcast, a GameCube, a Xbox, y como que un juego de PlayStation 1 ya no interesaba tanto. Sí, es un juego que salió un poco casi como el 6, en última instancia ya de la consola, de la vida comercial de la consola, pero... La verdad es que era muy redondo, como ahí has estado muy, muy agudo calificándolo, porque nos presentaba un viaje al pasado a nivel argumental en cuanto a ambientación. Se dejaba un poco el rollete más pseudo futurista o steampunk que tenían el 7 y el 8, y volvía un poco a la línea de casi de los primeros. Volvía a ser una fantasía en la que lo que importaban eran los cristales y no otra cosa, aunque eso quedaba relegado un poco ya a un plano casi en el último tramo. Pero sí que tiene personajes muy profundos, personajes como Daga, como Eiko o Amaran son mitiquísimos, incluso el propio Yitan tenía un protagonista muy fuerte, muy sólido, muy canalla, que llevamos viendo casi prácticamente en todos los Final Fantasy nunca hemos tenido un protagonista tan canalla al nivel de Yitan. Y además incorporaba un sistema de aprendizaje de habilidades que iba ligado al todo el tema de las armas, y a mí me gustó mucho eso. O sea, me parecía muy, muy interesante lo de equiparte un arma, saber la cantidad de puntos pH que te quedaban era muy intuitivo, y no era no era como el 10, que ahora hablaremos del 10, en el que para hacértelo todo tenías que casi que te querías cortar las venas entre una cosa y otra. Un 10, que ya que lo sacas, pues ya enganchamos, un Final Fantasy X que salió precisamente un año después de 9, en 2001, salió para PlayStation 2, y es lo que decía, que lastró un poco al 9 el hecho de que ya había información, vídeos, material de sobra sobre un Final Fantasy en el que los personajes volvían a ser ya no los super deformes, ahí más pequeños, cabezones, sino que ya volvían a ser personajes adultos con un tono más oscuro, más sombrío, y un Final Fantasy X que también se convirtió en uno de los más queridos por los aficionados, en parte por unos personajes, que ahí había de todo. Ya yo creo que ya no destacas tanto como en otros juegos unos personajes, pero una historia interesante y pese a sus defectos, porque por ejemplo el tablero de esferas a mí me resultó bastante pesado en su momento, pero un juego que entretenía, que divertía, y que sin darte cuenta y sin saber cómo te metías 50 horas hasta llegar al final. Sí, la verdad es que el juego a nivel de trama era muy sólido, volvía a dar un giro tremendamente valiente cuando ya te acercabas al último tercio, y un juego que visualmente volvía a ser un poco el primer espada de una tecnología que era el Motion Engine de PlayStation 2, con el tema de hecho el primer Final Fantasy al uso, que tenía gesticulaciones de los rostros de sus personajes y unos movimientos mucho más realistas. Fue un poco caballo ganador de PlayStation. De hecho hubo hasta una demo que vino incluida con la reedición de Final Fantasy VI que salió en la primera PlayStation, que no es muy habitual que los Final Fantasy tengan demo, y es algo que hemos vuelto a ver con el 15, y sí que resultó muy, muy interesante por eso, por todo el despliegue técnico que realizaba el juego. Sí, de hecho tuvo tanto éxito que fue el primer Final que tuvo una secuela directa, es decir, tuvimos ahí ese Final Fantasy X2 que decepcionó a todo el mundo, creo yo, pero bueno, que es un testimonio del éxito del juego y de que la gente quería más de eso. Bueno, Final Fantasy X-2 sí que desde mi punto de vista X2, o sea, eso no es un día. A nivel de trama hacía cosas un poco innecesarias. Me explico. Tienes una historia más o menos redonda con la parte de Tidus y Yuna, y la cierras de una forma lacrimógena, pero bien. O sea, al final terminas cerrándola sí, como con una forma súper cerrada, súper interesante. Que el final del 10 era perfecto como era, tío, así un poco abierto. Exacto. Yo creo que no hacía falta volver sobre lo mismo, aunque lo cierres, no hacía falta.
No hacía falta. Y ahora, en el 10.2 lo que sí hizo muy bien, y siempre lo diré, es el sistema de combate. O sea, el sistema de combate que volvió un poco a los jobs, a los trabajos, pero lo llama bestiesferas y van cambiando de traje ellas, muy monas en cada uno de los trajes. El tema de cómo van progresando, cómo van ganando habilidades, eso a mí me resultó súper cómodo de jugarlo. Y era muy dinámico todos los combates, no dejaba de ser por turnos, pero eran súper dinámicos y eran súper dinámicos sin perder el aliciente de que fueran por turnos y sin apostar por una espectacularidad excesiva, que eso es lo que después pudimos ver en el 13, que lo podemos criticar más o menos. Y mientras tanto, mientras se disfrutaba del Final Fantasy X2, porque me niego a llamarlo 10, lo siento, mientras tanto estaba lanzándose también Final Fantasy XI en 2002, un juego que yo creo que tendría que haber sido spin-off, no debería haber sido número principal, porque era un juego completamente online. Sí, fue la primera gran apuesta de Square Enix por el mercado de los MMO. Era un momento un tanto raro, porque teníamos un mercado que en otros modelos, en otros mercados como Asia, comenzaba a despuntar, pero que todavía en Occidente, salvo casos como World of Warcraft, que creo recordar que acaba de salir o estaría a punto de salir, no habían todavía tocado su éxito rotundo. O sea, es decir, Square Enix apostó por algo que sabía que venía por otros títulos como Lineage y demás que funcionaba, pero en el que todavía ninguna grande se había terminado metiendo. Y el juego realmente, si te propones jugarlo como un MMO, es muy interesante. Fue un título con un sistema de combate a caballo entre los turnos y el tiempo real, y con un nivel de exigencia altísimo para el jugador. O sea, yo las horas que le metí era una progresión tremendamente lenta, tremendamente exigente, pero un mundo muy bien elaborado, unas expansiones muy curradas y una banda sonora realmente interesante. O sea, yo por el hecho de que ahí sí que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que han seguido una buena estrategia con los online, con los 2 online que hemos tenido. Y yo creo que sí que seguirán por ahí. No, sí, yo no digo que hagan mal en saltar al online, sino que deberían haberlo igual Final Fantasy Online en vez de ocupar un número principal, porque es otra cosa, no es lo mismo. De todos modos, esa complejidad que comentas también viene heredada de que estábamos viendo el nacimiento de los MMOs como tal y todavía había mucho margen de mejora. Pero bueno, que 4 años después, porque aquí sí que hubo que esperar bastante, llegaba Final Fantasy XII, que en gran medida hubo que esperar mucho por el desarrollo tan accidentado que hubo, que el director del juego se puso enfermo, que luego lo terminaron con prisas, y da un poco la sensación de que el juego quedó un poco a medias, como que de mitad del juego decae un poco el ritmo, y al final la sensación es un poco agridulce de lo que podría haber sido un gran juego. Sí, la verdad es que yo te voy a decir que es uno de mis favoritos. O sea, si tengo que hacer un top 10, seguramente el 12 entre en el... Hombre, hacer un top 10 de 13 juegos no es difícil, tío. O sea. No, pero bueno, incluso en el top 5 yo creo que lo metería, porque es un título que trabaja... Primero, es el primero que coquetea con un sistema de combate en tiempo real bastante bien llevado, con personajes que tú lo jugaste, sabes cómo funcionaba el tema de los gambits y demás, y la verdad es que lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien, bebía mucho de Final 11, eso se notaba mogollón, y cogía lo peor de Final 11 y se lo cargaba y se lo trasladaba a un sistema de combate muy muy interesante. Y a nivel argumental, si bien no estaba en el top, sí que hacía las cosas bastante bien. A nivel de mundo, creaba un mundo espectacular, porque entraras donde entraras tenías enemigos nuevos, tenías personajes adaptados a la zona, tenías sus tramas, o sea, descomunal. Es cierto lo que tú dices, que con el cambio de director, que ahí tuvo un problema el juego, pues sí que decayó, y el último tercio del juego, eso lo vas a ver en todos sitios, fue lo que terminó causándole todos los problemas. Sin lugar a dudas, si este juego no hubiera sufrido ese cambio de manos, muy seguramente hubiera sido un título mucho mejor de lo que se esperaba. Bien, y después pasamos ya a Final Fantasy XIII, la trilogía de Lightning, porque realmente hubo el 13, 13-2 y Lightning Returns, que es un juego que, pese a tener muy buenas ideas, tampoco dejó muy satisfechos a los jugadores. Sí, no, el 13, a ver, lo que pasa es que el 13 se planteó como un concepto súper ambicioso. Recuerda además que ahora cuando... Sí, el Fábula Nova Crystallis. Se anuncia como Fábula Nova Crystallis, en la que se incluyen 3 juegos. El 13 se incluye Type Zero, que por aquellas creo que no se llama Type Zero. No, era Agito 13. Agito 13, y se incluye también Final Fantasy Versus 13, que ha terminado siendo Final Fantasy 15. Es decir, tenemos un proyecto más o menos sólido, un proyecto desarrollado con unas herramientas que visualmente eran muy buenas. Crystal Tools vuelve a ser referente en lo técnico, con el diseño de personajes, con el diseño de escenarios y con todo. Un sistema de combate que, a diferencia del 10.2, es muy espectacular, pero es de pulsar un botón.
porque no tenía muchos misterios más aparte. No, de era eso. bastante básico y cambiar rápido de Un habilidades. sistema de progresión de personajes que, te soy sincero, no me acuerdo de cómo iba. Y eso es el equivalente a lo poco que me interesó. Y una trama que, bueno, estándar, por definirla. Sí. Alguna cosa que tiene Final Fantasy es que te vas a ir acordado, por lo menos a mí me pasa. Tú me dices Final 8 y te puedo decir un enemigo. Final 6 y te puedo decir un enemigo. Final tal, te puedo decir un enemigo. Pero si tú me dices Final 13, me preguntas ahora el nombre del jefe final y... Bueno, no pues me creo acuerdo. que ni yo lo sé. Me acuerdo del nido y poco más, la verdad. Entonces pasó sin pena ni gloria. Fue uno de lo que siempre se dice, que es muy pasillero. Realmente eso no es su peor defecto. Pero bueno, después ya se intentaron resarcir con Madre los mía, siguientes me está diciendo secuelas. me está diciendo Andrés por el pinganillo que él se sacó el platino de Final Fantasy XIII, Ay, así madre mía. que está llorando con lo que estás diciendo. Pero bueno, por ir acabando rápido, Final Fantasy XIV, que llegó en 2010 y fue el último final principal antes de Final Fantasy XV, o sea, la friolera de 6 años tuvimos que esperar, y Final Fantasy XIV, como ya comentabas antes con el 11, que vuelve a ser online. A ver, tiene antes del 14, ahí me hace bien en olvidarlos porque, bueno, No, lo te malo los se olvida. comenté al principio, la trilogía. La trilogía que está ahí, que bueno, hace algunas cosillas bien. El segundo corrige un poco la linealidad del primero y el tercero arregla un poco el tema del sistema de combate, pero tampoco me resulta a mí que sea un juego brillante, lo siento, Andrés. Y ya volviendo al 14, el 14 tiene dos fases. La primera fase es fase desastre, que es cuando sale en 2010, que realmente es un final. Cuando arrancó fue con la tercera expansión, ¿no? Lo decías muy bien antes. Es un Final 11. Final 11 hizo cosas muy bien y era salir en un momento en el que los MMOs se estaban comenzando a experimentar, entonces el jugador no estaba todavía preparado en el nivel de exigencia que tenía posteriormente. Final Fantasy XIV se limitó a sacar lo mismo que el 11, pero más bonito. Y salió inacabado, era un juego que tenía una interfaz saliendo en 2010 tenía una interfaz de 2004. Era muy desastroso todo, el sistema de misiones era muy criticable. Tanto fue el desastre que la gente que se lo compró y los suscriptores se terminaron pegando de leches. Se terminaron dando de baja. Square Enix al mes o a los 2 meses tuvo que... mira, quitamos las cuotas, lo hacemos gratuito y vamos a reiniciar el proyecto desde cero. Ahí lo retomó el proyecto otra persona. Que ahora justo no recuerdo el nombre y he tenido Yoshida, Naoki Yoshida, creo recordar que es, y tuvo la buena visión de retomar el proyecto, reiniciarlo completamente, incluso la trama, o sea, el mundo que ahí existía en el Final 14 que salía en 2010 se reinició completamente a nivel de trama. Creo que cayó un meteorito y se lo cargó todo, algo así. Lo hizo de una forma muy elegante, y lo que es, nos encontramos posteriormente ya no con su expansión, con la última expansión, con la nueva que se ha anunciado, sino con el 2.0, con Final Fantasy XIV 2.0. Era un juego muy, 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 muy potable, un MMO muy competitivo. Pues hasta aquí, porque ahora enganchamos con Final 15. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos con este paseo por la franquicia. A vosotros por invitarme. Radio Marca, 15 años haciendo afición. Pizarras, tu nueva tapería en la zona de la Florida, donde encontrarás una mezcla de la mejor cocina tradicional y la cocina moderna. Abierto todos los días excepto lunes. Disfruta de nuestro económico menú del día de martes a viernes. Pizarras, calle Florida 127, Interior. Llámanos al 986 95 45 49. ¡Culpable! ¿Quiere decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros. ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Visítanos en Autesa, carretera Camposancos 95, Vigo. Radio Marca, 15 años haciendo afición. Después de repasar toda la franquicia Final Fantasy, que menos que terminar con el juego recién lanzado, que se lanza hoy, aunque bueno, hubo ahí una polémica con tiendas que lo pusieron a la venta antes y tal, pero bueno, la fecha de lanzamiento oficial es hoy. Hoy se acaba esa espera de 10 años, por fin tenemos Final Fantasy XV entre nosotros. Y para hablar del juego tenemos con nosotros a Roberto Serrano, de Coach Media. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en este Final Fantasy XV? Pues después de 10 años de espera, ¿no? De esta larga espera, Muy larga. Vamos a encontrar con pues una de las mayores aventuras
que va a haber en esta generación de consolas ahora mismo. Yo creo que va a cumplir las expectativas de lo que estaban esperando los usuarios y sobre todo, y lo más importante, emocionando con una historia que va a llegar al corazón de la gente que ama Final Fantasy, que al final es lo que esperamos todos. O sea que... Sí, yo creo que precisamente la historia es un elemento clave de los Final Fantasy, lo que todo el mundo busca. Si la historia no está a la altura, como queda un poco más igual los demás elementos, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, yo creo que es una de las cosas fundamentales, digamos, por lo que hemos visto. Esa parte la cumple, además se lo han complementado muy bien con la película, que sirve de preámbulo a lo que sucede en el juego. Y luego pues nos vamos a encontrar con un espectáculo visual también a nivel gráfico, ¿no? Es que estos 10 años de espera no hayan sido en vano. Y ahí el equipo de desarrollo pues se ha esforzado en hacer un Final Fantasy a la altura de lo que todos queremos. Lo que todos queremos y esperamos. Pero bueno, ahí la ambientación del título a priori como que choca un poco con lo que suele ser habitual en la franquicia, porque bueno, igual había algún elemento tecnológico, pero como que parece que en este caso hay algunos elementos que chocan un poco, como por ejemplo el coche, que es un elemento fundamental del juego. ¿A qué se debe este cambio tan radical? Bueno, es una actualización para traer un poco ya a nuestros días lo que ha sido la saga Final Fantasy y hacerla más cercana a todos los usuarios, no solo aquellos que aman la franquicia y que la vienen siguiendo desde hace muchos años, sino también para abrir el espectro y que haya gente que también pueda disfrutar con Final Fantasy. Por eso se han incluido elementos como el coche, para darle una sensación de un viaje por carretera con tus amigos, y luego otros aspectos tecnológicos que a lo mejor no estaban tan incluidos, pero bueno, a lo mejor si nos remitimos a Final Fantasy VII, ¿no? Con Midgar, era una ciudad también así tecnológica, ¿no? Como en un universo paralelo, sin llegar a lo mejor al nivel en el que se han metido en pero que también seguía ese patrón un poco. Y bueno, y luego está el sistema de combate, que también es otro elemento fundamental de todo juego de rol que se precie. El sistema de combate a lo largo de la franquicia ha evolucionado un montón. O sea, empezábamos con unos turnos muy puros y ahora tenemos algo que parece más un RPG y que bueno, que todavía hace unos meses, un par de años, recordaba casi a Kingdom Hearts. ¿A qué se debe también esta evolución? ¿También es para intentar llegar a ese nuevo público o el mercado empieza a pedir otro tipo de juego de rol? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Por un lado, o sea, están los puristas que desearían que siguiera los combates por turnos, pero eso también te reduce el espectro de usuarios a los que vas a llegar. Y luego la gente también demanda un sistema de combate más actualizado, ¿no? Con lo que se está viendo últimamente. Y por eso pues se ha utilizado pues un sistema de combate mucho más similar a un action RPG. Pero que aún así, ¿no? El que quiera pues ir dando golpes sin sentido, ir avanzando así, lo podría hacer, pero se le han dado ciertos componentes que hacen que tenga profundidad, ¿no? Como, por ejemplo, parar el tiempo, que te da una perspectiva más estratégica a la hora de hacer el combate para ver a quién vas a atacar primero, qué es lo que deberías hacer. Y luego se siguen manteniendo cosas como la magia, ¿no? Que en este caso se vuelve a utilizar. Incluso puedes mezclar la magia con diferentes elementos que van a dar otros efectos. Puedes mezclar una magia de fuego con veneno, etcétera. Y digamos, yo creo que al final es un sistema de combate que se ha actualizado, pero dándole la profundidad que los usuarios más puristas de Final Fantasy podrían esperar. Bueno, eso suena bien. Sí. Y bueno, comentábamos antes que la historia obviamente es un punto clave de lo que es un Final Fantasy, pero también los personajes y precisamente el carisma de los mismos que hagan que a día de hoy todavía se siga hablando de Cloud, que no me salía, de Lightning, de Tidus, etcétera. ¿Qué bazas tienen en ese aspecto Noctis y compañía para encandilar al público? Pues mira, yo creo que tienen bazas suficientes para entrar dentro del panteón de personajes míticos de Final Fantasy, ¿no? Sobre todo, lo primero, porque el argumento engancha, ¿no? Y emociona, y esto va a ser la principal forma que va a tener de que los usuarios se sientan identificados con estos personajes. Luego ha habido por ahí críticas porque decían que parecía una banda de pop japonés, etcétera. Ha habido gente que le gusta ese cambio. Eso llega a depender de los gustos de cada uno, pero lo que es a nivel argumental, los personajes tienen fuerza como para enganchar.
Y yo creo que esa va a ser la principal baza que van a tener a la hora de que los usuarios se sientan identificados y recuerden dentro de años a Noctis como a Lightning o como a Cloud o otros personajes míticos de la saga. Apuntamos bajo. Y bueno, precisamente hay usuarios que están un poco escépticos porque no les entusiasmó la trilogía de Final Fantasy XIII, o incluso con Final XIV hubo un inicio ahí tumultuoso que a día de hoy ya funciona, pero le costó también arrancar. ¿Crees que el mercado se está volviendo demasiado exigente con lo que buscan en sus juegos favoritos? Los usuarios se han vuelto exigentes, o sea, ya quieren títulos de calidad, que cumplan las expectativas de lo que se les ha ido prometiendo durante la campaña en la que se ha ido anunciando el juego, y sobre todo si son títulos como Final Fantasy XV que llevan 10 años en desarrollo y que la gente está esperando pues eso, que sea el mejor Final Fantasy, o por lo menos uno de los mejores Final Fantasy de la saga. Pues si no se cumplen esas expectativas y luego técnicamente el juego no está a la altura, pues los usuarios eso son muy críticos y lo castigan. O sea que es lo que le pasó a Final Fantasy XIII, ¿no? Que se quedó ahí como a medio camino, y yo por lo que he visto de Final Fantasy XV creo que no es el caso. Pues muchísimas gracias, Roberto, tenemos unas ganas increíbles de hincarle el diente, y bueno, que eso, gracias por pasarte a compartir tu experiencia y tu sabiduría por nuestros micrófonos. Pues muchas gracias a vosotros. Y siguiendo nuestra tendencia, después de hablar del AAA de la semana, pasamos a dar voz a los estudios españoles, que tenemos mucho talento aquí y queremos explotarlo. Y en concreto en este vamos a hablar de ciencia ficción, que esto es un género que nos encanta, ¿verdad, Alba? Hombre, y tanto, aquí super fans de la ciencia ficción, siempre que sale algo del género, pues ahí estamos para echarle el guante, ¿no? Pues tenemos con nosotros para hablar de Fall of Lazarus, ni más ni menos que a Johnny Pratt, director creativo y artista gráfico de No One Studios. Johnny, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola. Pues bueno, tenemos ahí The Fall of Lazarus, que además lo acabáis de venir de enseñar y de lucir en Fan and Sirius, y pinta espectacular. O sea, como amante de la ciencia ficción, aquí ya en público te digo que muchísimas gracias por apostar por ella y por hacer un título así, porque en España hay poca producción de ciencia ficción. En literatura hay bastante cosa, y bueno, podemos destacar ahí, yo que sé, la trilogía de Félix J. Palma o alguna obra de José Antonio Contrina, pero en otros medios es más difícil verlo, y por ejemplo, películas recientes, en los últimos años, creo que voy a decir lustro, y ya me quedo corto, tenemos Eva, Extraterrestre, Autómata, que ni siquiera sabía que era española hasta hace poco, y poco más. ¿Cómo se afronta esto de trabajar con un juego de ciencia ficción en un país en el que hay tantísimo aficionado al género, pero tan poca producción propia, que igual, no sé, igual cambia un poco la percepción? Sí, la verdad es que no nos lo planteamos, porque al final tenemos varios proyectos sobre la mesa y este es el que más nos gustaba, ¿no? Al final coincidió que somos nosotros muy fans de la ciencia ficción también, y al final la decisión se hizo sola. Tampoco miramos mucho si era un tema muy recurrente en el país. Pero yo sí creo que se están haciendo cosillas, igual no a nivel de este país, pero en el indie de los videojuegos sí que están saliendo bastantes cosillas, porque da mucho juego a nivel de temática y narrativa, porque te permite jugar con temas así un poco más existencialistas y tal. Y luego aparte yo creo que hay un poco de saturación con el tema fantástico, de literatura fantástica y medieval, y que puede dar mucho juego el contraste. Bueno, Johnny, cuéntanos un poco más sobre el juego. ¿Qué es The Fall of Lazarus? The Fall of Lazarus es una aventura de investigación y puzzles en primera persona, con inspiración en juegos como Firewatch o Gone Home. En realidad es un poquito mezcla porque jugamos con una historia principal, una trama principal que vas a desarrollar conforme vas haciendo puzzles e investigando, pero luego tendrá mucho contenido a nivel de narrativa ambiental por el escenario, pues queremos proponer al jugador un puzzle en el que conforme vaya investigando y descubriendo pistas y tal, como que una verdad más grande, ¿no?, se le irá revelando, y dependerá de cada uno unir los puntos y como llegar a una teoría, ¿no?, y decidir a ver qué está pasando realmente ahí, porque ha despertado en esa nave él solo, en esa especie de inicio cliché, ¿no?, que es que despiertas de la criogénesis y no sabes muy bien dónde estás ni nada. Pero creo que estamos proponiendo un juego, un metajuego que nos gusta decirle bastante interesante.
De hecho, te veía el otro día que comentabas en Twitter una anécdota que os pasó en el Fan and Serious, que alguien se quejó de que el juego no era Call of Duty y que tú decías, ojalá lo fuese, que supongo que ahí te refieres un poco más al éxito de Call of Duty que al juego como tal, porque yo creo que queréis tirar por algo que sea más parecido igual a System Shock en su época. ¿Me equivoco mucho o cuáles son las fuentes de inspiración? Vas bien encaminado. Además fue bastante divertido porque fue muy respetuoso, ¿no? El chico se sentó, se puso los cascos, cogió el mando, se puso a jugar y a los 2-3 segundos dice, oye, aquí no hay armas. Y le decimos, no, aquí no hay armas. Y dice, bueno, vale, nada. Entonces se quita los cascos, se levanta y se va. Entonces, que no pasa nada porque ya nosotros sabemos que nuestro target es uno en concreto, ¿no? Y además lo hizo muy respetuoso. Pero sí que es verdad que es un tipo de juego que requiere un poco de implicación del jugador, ¿no? Que quiera jugarlo realmente y meterse en la historia que le queremos contar. Bueno, pues suena muy interesante. ¿Y podrías contarnos más o menos en qué estado se encuentra el proyecto ahora mismo y cuándo podremos disfrutarlo? Pues ahora mismo en la web oficial de farolazarus.com hay una demo jugable que es un prólogo del juego final, que se puede jugar de forma aislada, o sea, es una historia aparte, es otro protagonista y ocurre unos años antes. Y mientras seguimos con el desarrollo, que pretendemos lanzarlo para primer trimestre, segundo del siguiente año, esperemos que nos vaya mucho más, porque también depende de varias cosas que estamos viviendo ahora, como nuestra campaña de Square Enix Collective, que no sé si conocéis la plataforma. Sí, claro. Ahora estamos con la campaña de Square Enix Collective y desde aquí animo a todo el mundo que nos esté escuchando a que se pase a buscar de Favor Lazarus y nos dé un voto positivo, porque de ahí podría ser algo interesante si Square Enix al final ve que hay mucho movimiento y tal, igual se anima a ayudarnos con el desarrollo. Y luego ya pues iremos viendo las siguientes fases, pero ya te digo, como muy tarde, segundo trimestre del año que viene. Pues ya te digo que vamos a ser nosotros los primeros en darle allí un me gusta, porque ya te digo, como antes de la ciencia ficción, nos tiene una pinta impresionante el juego. Pues muchas gracias, Johnny. Aquí generalmente suelo tener una última pregunta, que es sobre si es posible vivir de la industria en España, pero como hoy vamos a tener un debate precisamente sobre la industria en España, te invito a quedarte con nosotros y participar en él. Perfecto, muy bien. Pues ahora hablamos. Muy bien, gracias. Pues todos los programas hablamos de si es posible vivir de la industria del videojuego en España. Se lo preguntamos a todos los invitados españoles, desarrolladores españoles que pasan por nuestros micrófonos. Y hoy hemos querido montar un debatillo, en parte debido al cierre reciente de Virtual Toys, que dejó bastante choqueada a la industria española porque era un poco una empresa importante del sector. Así que queremos hablar un poco de este tema, y para eso contamos con 3 invitados de lujo. En primera instancia, Johnny, que le acabamos de hablar con él. Johnny, ¿sigues por ahí? Sigo aquí. Perfecto. Tenemos aquí con nosotros también a Miguel Ángel Areán, que es director de Polygony, que una empresa que además de desarrollar, colaboró alguna vez en la elaboración del libro blanco del videojuego que publica Dev. Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y por último tenemos a Enrique Colinet, que es un auténtico todoterreno, que estuvo en Piro Studios, estuvo en el estudio alemán Jagger, es un apasionado del mundo de doblaje y se mueve ahora por el mundo de YouTube, que da envidia verlo. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, empecemos por lo básico. Miguel, cuéntanos el dato oficial. ¿Qué dice el libro blanco como dato oficial de la industria del videojuego en España ahora mismo? Bueno, pues dice que 4.500 personas viven directamente de este sector y que en 2019 la cifra de empleos directos será de 10.000 personas. Enrique, tú que estuviste en España, te fuiste, volviste otra vez, ¿estás de acuerdo con esta percepción oficial? Hombre, las cifras pueden seguir creciendo. De hecho, yo cuando me fui, las cifras no eran ni mucho menos las que tenemos ahora mismo. Y en 8 años, que son los que he estado fuera, la industria en España ha crecido muchísimo, pero la pregunta es en cómo ha crecido. O sea, ¿ha crecido en paralelo con su calidad o se ha mantenido simplemente con las cifras de cantidad? Y punto. Entonces, esa es la cuestión. Evidentemente, los números son mejores que los de antes. Eso es innegable. Pero habría que saber cómo interpretarlos. Claro. Johnny, ¿tú qué opinas? A ver, los números son los números, ¿no? Entonces, quiero decir, las cifras serán esas. Lo que estaría bien saber es qué tipo de puesto es, pues porque hay mucho estudio indie que imagino que se contabilizará como puesto de trabajo también. Que además ayer salía un artículo me parece que era de la agencia EFE, ¿no? Que decía que los estudios están abocados al fracaso en 2-3 años como muy tarde. Entonces son puestos que igual no son reales, ¿no? Que no son fijos, y también estaría bien saber ese tipo de datos.
Claro, precisamente en torno a eso se comenta que, claro, que la industria por un lado está creciendo, pero por otro lado, como que el 83% de las empresas que hay en España no consiguen facturar más de, creo que de 10.000 euros al año, y esto provoca que haya muchísimos cierres al año, como por ejemplo el caso que comentábamos antes de Virtual Toys. Claro, se abren muchas empresas, pero su viabilidad no siempre es la ideal porque hay como 3 o 4 que se llevan el grueso de esas cifras de ingresos que se comentan. ¿En qué puntos creéis que estamos ahora mismo en realidad? Hombre, yo personalmente creo que es un sector joven que están haciendo. El 86% de las empresas no existían hace 10 años. Y bueno, como toda industria que se está vertebrando, pues tiene una fase de adaptación. Tal vez ahora sea un momento pues de mucha fragmentación, de estudios indie, pero creo que la previsión a medio plazo será que esos estudios, aunque muchos no sean rentables económicamente, sí puedan generar el embrión para que una segunda generación de estudios sí tenga esa proyección y ese alcance económico que a lo mejor es lo que hace falta, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? Sobre todo Johnny, que está ahora con no aguantándolo todo. ¿Cómo veis esa...? ¿Estamos generando el embrión de futuras grandes empresas? Sí, a ver, yo puedo dar mi opinión, ¿no? Como desarrollador que está intentando entrar en la industria, ¿no? Y que se encuentra de repente con todo esto así de golpe. La verdad es que sí que es verdad que ahora se están creando muchos proyectos y tal, pero industria como tal no existe. Entonces yo creo que en realidad estamos en el mejor momento, ¿no? Porque es el momento de empezar a poner las bases bien para que esa industria se desarrolle como debe hacerse. O sea, en realidad, al ser una industria tan joven que casi no se ha desarrollado, es el momento perfecto para hacerlo. O sea, en realidad estamos en el mejor y en el peor momento. ¿Tú qué opinas, Enrique? Que además lo que comenta Johnny nos lo comentaba también en el programa de la semana pasada, creo que fue José Gutiérrez de Teco Estudios, que comentaba que precisamente el problema era que no existía una industria como tal en España, que hacía falta más apoyo a todos los niveles. Bueno, sí, apoyo a todos los niveles es necesario, evidentemente. Pero yo, por lo menos por la rama que vengo, de venir de trabajar en Triple SAS, pues volver a España es un suicidio. así de simple. O sea, volver a España he vuelto por la comida, por el tiempo y por la familia, porque por otra razón no podría ser. Por el tema laboral, imposible. Por aquí, o sea, sí, hay empresas Triple SAS, en plural, 2, creo. No sé, a lo mejor hay alguna más. El problema está en que, ¿y si no me gusta lo que están haciendo estas empresas? No tengo yo, como trabajador, ¿sabes? Como desarrollador, la opción de poder elegir cuál de los proyectos que se están moviendo en España me gusta más. Pues no puedo. Es o Mercury, o Tequila, o me voy. Y la cosa se está configurando para que dentro de un añito, cuando mi novia termine de estudiar un tema de videojuegos y nos queramos ir los dos a trabajar en una empresa, no pueda ser aquí. Entonces, así está la cosa. O me vuelvo indie, como todo el mundo, o me voy fuera a trabajar en Triple A. Pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe, el indie también tiene posibilidades de triunfar, ¿no? Hombre, no me hundas a Johnny, que está ahí con... No, ni mucho menos. Te digo yo, en mi caso personal, ¿sabes? Por aprovechar mi currículum, ¿sabes? Yo me sé mover en una empresa AAA. Un indie me parece lo más complicado del mundo. O sea, la gente lo banaliza muchísimo pensando que es lo sencillo, ¿no? Es lo más complicado. Lo más sencillo es irte a un AAA y que te cojan de la mano y te digan lo que hacer. En un indie es que todo te abruma. Todo es nuevo, todo te lo comes tú. Claro, y además eso es más cómodo lo que dices tú, o sea, irte, tenerte tu sueldo, en plan tienes que hacer X, cumplir estas horas y no que toda la empresa o toda la compañía dependa de esa producción que hagas, del producto que tengas, del éxito, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Johnny, que estás al otro lado? Sí, el tema de los indies es complicado porque nosotros al menos cuando hemos llegado un poco a asomarnos a la industria, pues ni siquiera hemos entrado todavía, te encuentras un muro muy grande. Quiero decir, está todo como muy cerrado. Realmente hay muchos estudios, pero como cada uno trabajando en su proyecto, ¿no? Y realmente es muy complicado acceder a esas ayudas, y igual no económicas incluso, ¿no? Sino aparecer en medios un poco más grandes que te den un poco de difusión. Por ejemplo, ahora creo que Enrique está intentando difundir un poco los juegos españoles, que lo veo por Twitter con Punto de Partida y por ahí. Intentando crear alguna iniciativa que dé difusión a esos proyectos para intentar consolidarlos y que así la industria crezca. Pero es complicado porque muchos medios grandes no ayudan a eso. Nosotros alguna noticia que hemos tenido, que hemos salido en algún medio, ni siquiera la han difundido por redes sociales. O sea, esa noticia la hemos tenido que buscar en la web con el buscador. Entonces es muy complicado, porque incluso a nivel económico obviamente es complicado, pero a nivel de difusión también. Para nosotros, sin una difusión, ya no digo grande, sino media, es imposible avanzar.
Me has quitado varios temas que tenía yo ya preparados, o sea, te has venido arriba. Pero bueno, engancho ya con esa. Que precisamente eso, yo también vi a Enrique últimamente, que está muy activista con este tema en Twitter, y de hecho hizo una encuesta que creo que una de las mayores quejas de la gente era que había poca información sobre productos españoles. Y esto, bueno, es algo que bueno, yo también estuve 13 años en prensa, bueno, estuve y sigo, que aquí estoy ahora mismo con vosotros, y desde Marca Player es algo que intentamos solucionar, intentamos ayudar a que los estudios españoles puedan hablar de sus proyectos. Hoy tuvimos a Johnny, el otro día Teco Studios, también vino Josué Monchán, etcétera. Y el asunto es ese, ¿cómo se podría mejorar este problema de quitar ese tabú de que el juego español no importa y que los medios, sobre todo los grandes, ayuden a la industria española a crecer? Porque es lo más importante realmente. Lo comentaba aquí Miguel Ángel antes, que hay que generar el embrión desde los indies, pero si no ayudas a los indies a tener visibilidad y a crecer, ¿a dónde vamos? Hombre, yo creo que será necesario la implicación de todos los actores sociales, ¿no? Hace falta que se cree que esto es verdad, o sea, que esto es un sector industrial como puede ser fabricar vehículos, ¿no? Y falta esa cultura, falta ese conocimiento, falta esa concienciación, y bueno, yo creo que parte del problema viene por ahí. O sea, todo el mundo está esperando cuándo va a salir un Final Fantasy, pero poca gente sabe cuántos estudios españoles están ahora mismo desarrollando un videojuego. Enrique, por alusiones. Sí, te iba a comentar. También hay un poco estigma con esto de lo del orgullo nacional, que es que han salido demasiadas cosas últimamente, en los últimos años, que hace que cada vez que te quieras, no sé, interesar un poco, enorgullecer un poco de lo que se hace en tu país, ya te tachen de una cosa o de otra. Entonces, yo estoy intentando mover esto del canal de Punto de Partida enfocándome solo en lo que es el producto español, que a algunos les suena un poco en plan de, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué solo te centras en eso? No te centres solo en el producto nacional. Y esto también es una cosa que he leído mucho por Twitter, yo no compro juegos por de dónde vengan, yo compro juegos por su calidad. Digo, sí, muy bien, pero es que en España han salido cosas muy buenas y no te has enterado. Sí, de hecho alguien te había comentado, me juraría haber visto una conversación en Twitter que alguien te comentaba, pues no sabía que Aragami era español, pero ahora que lo sé, lo compro de cabeza. Exacto, entonces tengo los dos extremos, ¿sabes? Tengo a la gente que dice no compro por donde vengan y tengo a otros que dicen, hostias, pues esa es la razón que me faltaba, ¿sabes? Pues haz caso al segundo que nos irá mejor a todos. Entonces, por eso estoy intentando sobre todo crear un poco de curiosidad con respecto al producto español, en plan de, oye, claro, se han hecho esta serie de cosas y tú tienes la libertad completa de comprarlo si te apetece, pero por lo menos ya sabes que existe. Correcto. Y ya desde el punto de vista en general, o sea, tanto a nivel de desarrollo para los indies como para los estudios grandes que como Virtual Toys se ven obligados a cerrar a veces, incluso para potenciar la publicidad de los productos, ¿harían falta más ayudas institucionales? Hombre, no sé si la solución a un sector, como bien comentábamos antes, un sector que nace, en el cual podemos colocar las bases desde cero, ¿es necesario ayudas? Sabemos lo que ocurre también en otros sectores cuando han llegado esas ayudas. El sector se pervierte y al final se genera un círculo vicioso de si no hay ayudas no se trabaja. Es necesario... Bueno, y también, perdona, que quiero puntualizar, sí. Además, si mal no recuerdo, en las últimas ayudas se llevara un montón de dinero los de Z, los del famoso móvil Bellota. Cierto. Entonces, a ver, yo creo que no se puede pervertir un sector que están haciendo. ¿Es necesario dar ayuda? Sí. Es necesario que las instituciones ayuden al sector a crecer. Que se hable del videojuego de España, que internacionalmente se difunda esa imagen, que se invierta dinero desde las instituciones en dar a conocer el trabajo indie, por ejemplo, o todo el producto que se genera aquí. También existe un mercado muy importante de outsourcing nacional para multinacionales extranjeras que están desarrollando aquí productos y con mucha implantación, ¿no? Veas el caso de, pues no sé, de PlayStation, por ejemplo. Entonces, aquí yo creo que no nos corresponde a los estudios decidir cómo se nos debe de ayudar. Yo creo que corresponde un poco a todos los actores en este sector, ¿no? A las instituciones públicas y también a las privadas. Para mí sería muy positivo que cuando fueses a hablar con un banco para pedir 10 millones de euros para hacer un videojuego, pues no se te quedasen mirando un poco con cara de marciano, ¿no?
Es que debe haber soluciones a todos, absolutamente a todos los niveles. Hay una iniciativa que ha empezado Game la semana pasada o hace poquísimo, que lo que ha hecho es poner una estantería especial, creo que es lo que va a hacer en las tiendas Game, vendiendo los juegos de PlayStation Talents, básicamente diciendo esto es lo que se ha hecho en tu país. Y esto es una cosa que no se había hecho hasta ahora, fíjate, porque por ejemplo, si te vas a Fnac o te vas a MediaMarkt, ves las secciones de películas y ves cine español o música nacional. Y sin embargo, en videojuegos no tenemos eso, no tenemos esa cultura de ir a una estantería y mirar, oye, a ver qué se ha hecho en mi país, a ver qué puedo comprar de aquí. Pero bueno, ahí yo creo que también entra un poco esa barrera como ideológica y social que hay de que los videojuegos, sobre todo en España, se perciben como que todavía no son algo bueno o algo todavía a tener en cuenta. No lo sé, porque si has normalizado una cosa, ¿por qué no puedes normalizar la otra? Pero es que eso ya depende de la sociedad, realmente. Bueno, pues se adaptará, supongo. Podría, no lo sé. Es que precisamente por eso, porque es raro. ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que es raro eso? Pues eso es lo que no sé, la verdad. Claro, yo el problema que veo es un poco que no hay concienciación del trabajo que hay detrás de un videojuego, en parte también. Quiero decir, cuando se habla de videojuegos, pues obviamente diversión, de eventos gigantes, FIFA, Call of Duty, tal y cual. Pero realmente, si tú le preguntas a un usuario, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en el Fan and Sirius, en plan que te preguntan, oye, ¿esto cuánto lo habéis hecho? Pues 3, 4 personas, 5 veces. ¡Hala! ¿Qué pasada? No son conscientes, ¿no?, de lo que cuesta hacer un producto de estas características, ni son conscientes del trabajo que lleva, y que sea un trabajo llamado trabajo, ¿no? O sea, siempre te dicen, bueno, en realidad no estás trabajando, estás jugando. Sí, ¿qué me digo? También quería mencionar que lo que he dicho es una solución a nivel nacional. Evidentemente a nivel internacional no tiene ningún sentido, pero simplemente un pequeño paso, una pequeña ayuda aquí dentro, ¿sabes? Claro. Para afuera vender un producto es completamente diferente. No se puede montar una estantería de juegos españoles porque te come los mocos, ¿sabes? Obviamente. Sí. Bueno, una última pregunta y ya nos despedimos. Sí, dime. Si puedo puntualizar una cosita con las ayudas, que sí que es que igual es verdad no dar muchísimas ayudas, pero igual es repartirlas más, en el sentido de que igual se pueden hacer menos cantidad de aportación, pero más aportaciones a más equipos. O sea, quiero decir, en realidad un desarrollo pequeño de un indie es caro, es un desarrollo muy caro, pero con un pequeño presupuesto podrías acabarlo, ¿sabes? Entonces igual no es tanto darle a las grandes empresas 1 millón, medio millón, 50.000 euros, sino a muchas pequeñas empresas, pequeñas aportaciones de 10, 15.000 euros, que con eso podrían igual acabar su desarrollo y generar juegos mucho mejores. Eso es básicamente lo que está dando PlayStation al ganador de los PlayStation Talents. O sea, con eso tiras para unos cuantos meses por lo menos. Exactamente. Vale, pues eso, la última pregunta, porque Andrés se me está poniendo caras amenazantes. Muy brevemente, una frase cada uno, decidme, ¿qué le recomendaríais a quienes se quieran dedicar a esto? Bueno, yo les recomendaría que se formen en este campo. Formación específica y orientada a la industria. ¿Vosotros qué? Yo les diría que adelante, para empezar, sin lugar a dudas. Y segundo, que se lo tomen en serio en el sentido de profesional. O sea, que se lo tomen como cualquier otro trabajo, vamos, que le metan horas, que trabajen en todos los ámbitos del videojuego, no solo en el desarrollo, sino también en el marketing, en la promoción, y en darle un empaque al producto, básicamente. Enrique. Pues diría tesón, paciencia, mucho. Aquí hay siempre un problema con el tema económico, porque es que, claro, quieres formarte, pero siempre hay una barrera económica, a veces, ¿sabes? Depende de los cursos a los que quieras acceder. Pero sí existe la segunda opción de hacerlo en tu casa, a los Juan Palomo, que es así como hemos empezado. Bueno, todos los veteranos de la industria en España han empezado así, y sigue siendo una posibilidad incluso mucho más grande ahora que existe Internet. Entonces, que no se pierda la esperanza. Las cosas terminan llegando con su tiempo, ¿sabes? Si no es en 5 años, pues serán 10. Pues muchísimas gracias a los tres. Enrique, muchas gracias. Gracias a ti. Johnny, gracias. A ti por invitarme. Miguel Ángel, un placer. A vosotros. Se han dicho muchas cosas interesantísimas y este debate no acabará aquí seguramente porque seguirá en redes y seguirá durante años presente en la boca de todos. Pues nada, pasamos al repaso de la actualidad para terminar el programa de hoy. Y hoy terminamos con ese pequeño repaso de la actualidad, que las aguas siguen un poco calmadas en la industria, como corresponde a esta época del año, obviamente. No hay grandes noticias, no hay grandes novedades, pero no faltan esos eventillos que mantienen el interés y no nos dejan relajarnos del todo.
Pues sí, de hecho este pasado fin de semana se celebró el festival Fan and Serious en Bilbao, que en apenas 6 años este evento español se ha convertido en uno de los mayores festivales de toda Europa dentro de la industria, y el objetivo pues es impulsar el trabajo de productores, directores, artistas, desarrolladores. A lo largo de 4 días los estudios de desarrollo pueden presentar sus proyectos y hay numerosas charlas y mesas redondas con invitados de lujo. Este año, por ejemplo, han estado personalidades como Warren Spector, Yuji Naka o Harvey Smith. Que se dice pronto, menudos 3 maestros, o sea, Yuji Naka, co-creador de Sonic y The Knights, Warren Spector, un maestro que nos impresionó a todos con Deus Ex y luego con Epic Mickey, Harvey Smith, que lo está petando ahora muchísimo con los Dishonored, madre mía. Juegazos todos. Y a mayores, el Fan and Serious Game Festival tiene sus propios premios, no te lo pierdas. Los premios Titanium, que se entregaron ayer, lunes por la tarde-noche, sobre las 8, creo. Las 3 grandes, o sea, de hecho, los 3 grandes que hemos citado anteriormente se llevaron precisamente premios honoríficos a su carrera. Muy merecidos los 3, sin duda. Y en el resto de categorías pues estuvo la cosa muy repartida, aunque el gran ganador fue Uncharted 4 con 3 galardones: mejor videojuego del año, mejor banda sonora y mejor interpretación en castellano para el actor de doblaje Roberto Encinas. El segundo triunfador de la noche fue Oxenfree con 2 galardones, que fueron el videojuego revelación y mejor idea original. Y luego están Watch Dogs 2, que se llevó el premio a mejor guión, Anima Gate of Memories, que se llevó el premio al mejor desarrollo nacional, Dishonored 2, que se llevó el premio a mejor diseño artístico, y Dark Souls 3, que se llevó el de mejor diseño de juego. Pues efectivamente la cosa sí que estuvo repartida. Si esto no es como los Oscars, que de repente una película se lleva 13 premios. Aquí el ganador de la noche, el gran triunfador, se llevó 3, y aún así uno ni siquiera es para el propio juego, como quien dice, es para un actor de doblaje. Sí, bueno, y todavía se reparte más, porque Inside fue el mejor juego independiente, por otra parte FIFA 17 fue el mejor juego deportivo, y Forza Horizon 3 el mejor juego de conducción. Y como no, el exitazo de Pokémon GO, que se llevó el premio al mejor juego social y familiar, claro. Lo cual es lógico, creo que pocos juegos han hecho algo por socializar como Pokémon, que fue un auténtico éxito de masas y estábamos todos en la calle buscando bichos. Pues sí, y ya para terminar, 3 categorías especiales. El premio al mejor juego serio se lo llevó Incibe, el mejor proyecto universitario fue para Intruders Hide and Seek, y el premio especial a toda una saga se lo llevó Civilization. Pues también muy merecido el premio de Civilization. Anda que no le habré metido yo horas a todas las entregas de la franquicia, que todavía estoy ahí con la 6ª. Sí, bueno, aunque a mí se me hace un tanto raro que la reciente 6ª entrega no se haya llevado nada, aunque claro, a lo mejor no había categoría de juego, de estrategia como tal, e igual no llegaba a otras categorías. Una pena en cualquier caso, porque me encantó ese título. Pero bueno, pasamos ahora, si te parece, al deporte electrónico, que contamos una vez más con nuestro compañero Fernando Moreiras para profundizar en este campo tan especial. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, chicos. Pues mira tú por dónde, yo también venía a hablaros hoy de uno de esos eventillos que acabáis de mencionar, en concreto del DreamHack, que se ha celebrado este fin de semana en Suecia. En él ha habido muchísimos torneos de juegos muy variados, y en concreto quería destacar 2 que me han llamado especialmente la atención. El primero ha sido el torneo femenino de Counter-Strike, que ha sido ganado por el equipo de diversas nacionalidades Do You Even, que se ha impuesto con bastante autoridad al equipo sueco Orbit. Y en concreto me ha gustado especialmente la actuación de la española Sonia García de Do You Even, a quien le deseo desde luego la mejor de las suertes en un campo tan complejo como el del eSport. Sí, desde luego da gusto tener representantes españoles en competiciones internacionales de deporte electrónico. A ver si algún día se anima a pasarse por nuestros micrófonos y nos cuenta la experiencia. Pues estaría desde luego que muy bien. Y el segundo torneo es el que ya os anuncié la semana pasada, que fue la final de Ragnarok, de League of Legends. Por desgracia, el sueño de los islandeses ha llegado a su fin. El equipo profesional Trick eSports se ha impuesto por un contundentísimo 3-0 en la final. Y además una final que estuve echando un ojo, no la vi entera, no me dio tiempo, no pude, pero ya no distan mucho del nivel de los coreanos. Vale que los coreanos pueden estar siempre un peldaño por encima, pero empiezan a acercarse a nivel de espectacularidad. A ver, tanto los europeos como los norteamericanos nos estamos acercando poquito a poco a ese nivel coreano, pero desde luego estos equipos menores, los equipos de la liga de aspirantes, como es el caso de Trick, aún tienen mucho camino que recorrer. Pero están ahí, o sea, la perspectiva de evolución es muy buena. Poco a poco y con paciencia. Y bueno,
estos aspirantes podremos verlos desde ya, porque precisamente ayer lunes se cerró el plazo de inscripción para las clasificatorias abiertas de esta liga. Así que estad atentos a todos los movimientos que haya en el mundo de League of Legends, porque vamos a tener muchísima acción. Y por supuesto, la semana que viene, a partir del día 8 de diciembre, vamos a tener uno de los grandes eventos de League of Legends, el All-Star, que este año se celebra en concreto en Barcelona. Del All-Star se han ido anunciando algunos de los enfrentamientos que se van a producir. A mí personalmente el que más hype me ha generado va a ser el 1 contra 1 que va a enfrentar a Xpeke contra Afromu. Casi nada. Ya. Desde luego, probablemente los oyentes se me echen encima por decir esto, pero yo estoy del lado de Afromu totalmente. Porque para mí, Xpeke y Afromu representan dos extremos completamente opuestos de concebir el LoL. Totalmente. Que son la individualidad, el egoísmo, esa mecánica perfecta de Xpeke contra el espíritu de equipo, el sacrificio, el juego global estratégico de Afromu. Y yo, como jugador de support, estoy con Afromu. Madre mía, pues nada, hay que estar atentos a ese All-Star, que es 8 de diciembre. A partir del 8 de diciembre. Así hay que estar atentos porque promete emociones importantes. Pues muchísimas gracias, Fernando, por pasarte un día más y mantenernos al tanto. La semana que viene más. Contad con ello. Pues esto es todo por esta semana, que fue bastante y aún así nos hemos quedado con ganas de más. Yo creo que hemos ido, pese a tener una hora, seguimos siendo apurados de tiempo porque hay muchísimo que comentar. Sí, totalmente, pero bueno, yo creo que nos ha quedado un programa bastante interesantillo, ¿no? La semana que viene más y mejor, pero bueno, esperemos que sea mejor y esperemos que todos los oyentes hayan disfrutado de este programa, sea en directo en la radio o sea en iVoox y iTunes, y no dudéis en contactar con nosotros para daros vuestros comentarios y suscribiros y darle a me gusta en las redes sociales si queréis. Eso es lo más importante siempre. Y nada más, hasta la próxima semana, que vendremos con otro programa cargadito de novedades.